Yo le puse L2, era L1. Sí, es esta. Es que ya estábamos haciendo un repaso de lo que habíamos visto, recordamos cómo era la parte de coeficientes determinados. Entonces hoy vamos a trabajar variación de parámetros. Entonces, para variación de parámetros, en teoría es un método general, solo en teoría. Entonces, partimos de una ecuación diferencial, puede ser de coeficientes variables. En teoría, el problema es que con coeficientes variables, pues, no sabemos solucionar. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Recordemos, este método es simplemente para encontrar la solución particular 10 sub p. Y se basa, igual que en coeficientes indeterminados, en cierta forma se basa en la solución general de la homogénea asociada. Ahí es donde está el detalle. Para encontrar la solución de la homogénea asociada, nosotros prácticamente solo sabemos resolver el caso donde los coeficientes son constantes. ¿Sí? Aquí no se le pide ninguna condición a G, G puede ser cualquier función. Y voy a explicar primero el caso particular cuando trabajamos de segundo orden y luego lo generalizamos. Entonces, si la ecuación fuera de segundo orden, para segundo orden, entonces arrancaríamos de algo de esta forma. A sub 2x, y2' más a sub 1x, y' más a sub 0x, y igual a gx. Bueno, para que las operaciones que vamos a realizar sean más simples, vamos a hacer lo que por lo general se hace en las lineales. Dividir todo por el coeficiente principal. Entonces, dividiendo todo por a sub 2, la ecuación nos queda algo más simple. Nos quedaría y2' más a sub 1x sobre a sub 2x, y' más a sub 0x sobre a sub 2x, y igual a g de x sobre a sub 2x. Bueno, por simplicidad, denotemos a este señor p de x, este cociente llamémoslo q de x, y este que es el importante, g de x sobre el coeficiente principal, f de x. Este es el importante porque al final ese señor va a quedar. Entonces, ojo con el f. Bueno, entonces reemplazando nos quedaría y' más p de x, y' más q de x, y igual a fx. Bueno. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para aplicar el método de variación de parámetros es solucionar la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, primero se soluciona la homogénea asociada. ¿Sí? Y ahí es donde está la dificultad, o sea, donde pierde la generalización, porque la homogénea asociada no sabemos cómo resolverla, a menos que sea un caso particular de coeficientes constantes. ¿Sí? Aquí de todas formas vamos a hacer
un ejemplo con coeficientes variables, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos una limitante. ¿Sí? Pero supongamos que se puede encontrar. Entonces, ¡pum!, ya tenemos el y sub c. ¿Sí? Como la ecuación es de segundo orden, ¿qué necesitas? Se necesita dos soluciones particulares linealmente independientes, ¿no? Recuerde que la homogénea asociada pues es simplemente quitar la f y se soluciona. Pongamos que ya la encontramos la solución y encontramos las dos soluciones y sub 1 y y sub 2. Entonces ya tenemos y sub c, que sería c sub 1 y sub 1 más c sub 2 y sub 2. Listo. Entonces supongamos que hicimos esa tarea. Ahora, para encontrar el y sub p, vamos a hacer algo muy similar a lo que se hizo en coeficientes indeterminados, que era hacer una copia. ¿Qué vamos a copiar? Vamos a copiar la estructura del y sub c. Vamos a utilizar las dos soluciones particulares. ¿Sí? Entonces vamos a tomar acá y sub 1, vamos a tomar acá y sub 2, y en vez de colocarle parámetros, le vamos a colocar aquí unos términos variables. Un u sub 1 y un u sub 2. Entonces, u sub 1 y u sub 2 son dos términos que dependen de x y hay que encontrarlos. Entonces pasarían a ser incógnitas para nosotros. Entonces, para dos incógnitas que necesitamos, pues necesitamos formar un sistema de 2×2. Y en este caso nos va a dar un sistema lineal. Bueno, entonces ahora aquí la pregunta sería, ¿quién es u sub 1 y quién es u sub 2? Entonces lo que vamos a hacer es suponer que tenemos una solución particular de esa forma. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación. Si reemplazamos en la ecuación, en teoría, si y sub p tiene esta estructura, entonces al reemplazarlo aquí en esta ecuación, nos debería dar fx. Esta ecuación le voy a dar nombre. Va a dar ecuación 1. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en 1. Y para eso necesitamos la segunda derivada para poder reemplazar. Entonces, derivando, pues aquí tenemos dos productos. Para el primer producto sería la derivada de u sub 1 por y sub 1 sin derivar, más un sub 1 sin derivar por la derivada de y sub 1. Listo, primer producto. Y hacemos lo mismo para el segundo. U sub 2' y sub 2 más u sub 2 y sub 2'. Note que como aquí tenemos dos productos, pues al derivar se duplica, ¿no? Por la fórmula de la derivada. Entonces, ahora en vez de dos términos que se multiplican, dos términos que forman productos y están sumando, ahora tenemos cuatro términos. Si volvemos a derivar este señor, nos van a dar 8 términos. Y eso se va a alargar bastante. Entonces, ¿qué se hace en este caso? En este caso, se supone lo siguiente. Vamos a suponer que el término u sub 1 y sub 1 y u sub 2 y sub 2, al sumarlos, esos términos, vamos a suponer que se anulan. Entonces, esos truquitos se hacen a veces en ecuaciones simplemente para simplificar las ecuaciones. Entonces, voy a colocar acá. Supongamos que u sub 1' y sub 1, me lo voy a cambiar el orden. Voy a escribir primero y sub 1, u sub 1' más y sub 2, u sub 2', es igual a 0. Aquí lo que tenemos es en realidad una ecuación. Ya, lo voy a anotar de otra forma. Un cuadrado mejor. ¿Sí? Entonces, si esa suma nos da 0, pues esta parte se anula y ya no vamos a tener 4 términos, sino nuevamente volvemos a 2 términos. Entonces, en este caso nos queda que la primera derivada es u sub 1 y sub 1' más u sub 2 y sub 2'. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue reducir nuevamente a 2 términos. Esto que estamos haciendo con dos soluciones se puede hacer siempre para
en caso general para n soluciones. Entonces, si usted tiene acá y sub 1, y sub 2, y sub 3 hasta y sub n, la idea de la generalización es cambiar los parámetros por términos que dependan de x. Cada vez que usted derive, los términos se van a duplicar. Entonces, usted va a suponer que algunos, la mitad de ellos, se van a volver cero. Y va a empezar a nacer una primera ecuación, ¿no? Aquí solo necesitamos llegar a la segunda derivada, pero si estuviéramos trabajando en orden superior, en orden n, tocaría volver a derivar por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, y cada vez que vamos derivando, vamos suponiendo que la mitad de los términos, la suma de la mitad de los términos da cero, y empiezan a nacer un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, en este caso, bueno, derivando nuevamente, nos va a quedar nuevamente dos productos. Entonces, derivar el primero, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la segunda derivada de y sub 1. Y hacemos lo mismo con el otro producto. ¿Sí? Como necesitamos llegar hasta la segunda derivada, entonces en la última derivada si no vamos a suponer nada, vamos a trabajar con el doble de términos. Entonces, vamos a parar acá. ¿Sí? Si tocas derivar 5 veces, pues cada vez que derivamos, suponemos que la mitad de los términos valen 0, menos en la quinta derivada. En la quinta derivada sí trabajaríamos con todos los términos. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra ecuación 1. En 1, ¿sí? No en este 1, sino en el 1 de la ecuación. Más me lo voy a llevar. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Entonces, esto pues, tiende a volverse algo bastante grande, pero muchos términos se van a anular. Entonces, segunda derivada, aquí tenemos la fórmula de la segunda derivada. Segunda derivada nos dio u sub 1' y sub 1' más u sub 1 y sub 1 2' más u sub 2' y sub 2' más u sub 2 y sub 2 2' más p de x que multiplica a la primera derivada. Y la primera derivada nos dio u sub 1 y sub 1' más u sub 2 y sub 2' más q de x que multiplica a y. Y y es u sub 1 y sub 1 más u sub 2 y sub 2. Y en teoría esto nos tiene que dar igual a fx. Pues a reemplazar nos quedó bastantes términos. La idea es que estos términos hay muchos que se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque tanto y sub 1 como y sub 2, estos señores son soluciones de la homogénea asociada. Entonces, cuando usted reemplace acá por y sub 1, esta combinación se vuelve 0. Y lo mismo pasaría con y sub 2. Esta combinación se vuelve 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar de tal forma que tengamos esta expresión, en donde en teoría nos tendría que dar 0. Necesitamos segunda derivada, la primera multiplicada por p, y sin derivar multiplicada por q. Eso se anula. Entonces, podemos agrupar tanto para y sub 1 como para y sub 2. Entonces, con y sub 1. Voy a subrayar los términos. Con y sub 1. ¿Sí? Aquí tocaría distribuir. Agrupando esos términos, si notan, todos tienen en común, aparte todos tienen en común el u sub 1. Nos va a quedar u sub 1 factor de y sub 1 2' más. Ahora en esta parte, p de x por y sub 1'. Más. Y ahora esta parte, que sería q de x por y sub 1. Y como
y su 1 es solución de la homogénea asociada, pues toda esa expresión nos da 0. ¿Sí? Y podemos también agrupar con y sub 2. Entonces con y sub 2 también va a pasar lo mismo. Entonces y sub 2, aquí aparece y sub 2 acompañado de u sub 2. Aquí aparece y sub 2, tocaría distribuir. Y aquí aparece y sub 2, tocaría distribuir. Esos y sub 2 tienen en común el u sub 2. Entonces podríamos factorizar el u sub 2. U sub 2 factor de. Entonces primero y sub 2, 2 prima. Luego aparece aquí multiplicado por p de x, la primera derivada de y sub 2. Y por último aparece q de x multiplicado por y sub 2. Y como y sub 2 es solución de la homogénea asociada, pues esta expresión nos da 0. Entonces casi todo se anuló. ¿Qué se salvó en la operación? En la operación se salvó u sub 1' multiplicado por y sub 1'. Va a cambiar el orden. Este término se salvó y se salvó este término. Pero lo demás todo se anuló. Cambiando el orden quedaría y sub 2' por u sub 2'. Y eso nos quedó igualado a f de x. Esta va a ser la ecuación 2. Y por aquí arriba teníamos la ecuación 1. ¿Sí? ¿Qué tenemos con esas dos ecuaciones? Pues con esas dos ecuaciones lo que estamos formando es un sistema. Entonces el sistema que tenemos es el siguiente. De la ecuación 1, está la ecuación 1, acá. La idea era encontrar u sub 1 y u sub 2, pero ¿qué tenemos acá? Tenemos son las derivadas. Entonces, primero nos quedó y sub 1 por u sub 1' más y sub 2 por u sub 2'. Eso nos quedó igualado a 0. Y la ecuación 2 también nos quedó, nos quedó ahora y sub 1' por u sub 1' más y sub 2 por u sub 2' igual a f de x. ¿Sí? En este sistema, las incógnitas serían las derivadas de u. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con este sistema es encontrar las derivadas de u. Y conociendo las derivadas de u, pues podemos encontrar quién es u sub 1 y sub 2. ¿Cómo? Integrando. Voy a escribir ese sistema matricialmente. Entonces, las incógnitas serían las derivadas de u. Sub 1', u sub 2'. Primera ecuación nos da la primera fila, que sería y sub 1, y sub 2 igualado a 0. Y la segunda son las derivadas. Pero esta igualada a f. Entonces aquí está el sistema escrito matricialmente. Entonces, y sub 1 y y sub 2 pues son funciones, son términos que dependen de x. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema variable. Un sistema con la letra x. ¿Sí? Y los sistemas que tienen letras pues se resuelven por Cramer. Entonces aquí hay que aplicar Cramer. Entonces, recordemos, me imagino que hicieron el repaso de Cramer, ¿no? Entonces, para Cramer, pues lo que necesitamos, esta es la matriz de coeficientes, esta partecita. Esto es lo que en matriz, esto se llama la matriz de coeficientes A, y esto es el vector constante B. ¿Sí? Entonces, matricialmente esto se puede escribir como AX igual a B. Y si la solución es única, pues la solución se puede encontrar por medio de Cramer. En este caso, la solución va a ser única. ¿Por qué? Porque el determinante de A es simplemente lo que nosotros llamamos el browskiano de y sub 1 y y sub 2. Y estamos suponiendo que y sub 1 y y sub 2 son soluciones de la ecuación diferencial. Y aparte de esto, cuando hicimos el proceso, al principio del proceso, hicimos una operación que fue dividir por a sub 2, que era el coeficiente principal. Cuando usted divide por a sub 2, pues hay que colocar la condición de que a sub 2 de x
tiene que ser diferente de 0. Entonces, como el coeficiente principal es diferente de 0, entonces, según el teorema de existencia de unicidad, bueno, según lo que vimos del browskiano que diga, este determinante nos va a dar siempre diferente de 0. Por lo tanto, el sistema tiene única solución. ¿Sí? Y se encuentra por Cramer. Entonces, en Cramer, lo que uno hace es, pues, generar matrices reemplazando las columnas por el vector B, ¿no? Y crearíamos dos matrices. Una sería W sub 1. Voy a cambiarle aquí el color, 0 y fx, lo voy a pasar a otro color, 0 fx. Entonces W sub 1 simplemente es, coloque aquí 0 f de x en la primera columna y deje la segunda normal. Y saca el determinante. Y también vamos a tener otro determinante que sería W sub 2, que es reemplace la segunda columna por B. Ya nos va a quedar y sub 1, y sub 1 prima. Y la segunda columna nos queda 0 fx. Sacamos el determinante. ¿Sí? Y según Cramer, se nos va a quedar que la primera incógnita es igual a W sub 1 sobre W. Y la segunda incógnita va a ser W sub 2 sobre W. Y aquí simplemente pues integramos y obtenemos U sub 1. Y hacemos lo mismo con U sub 2. Y de esa forma encontramos a U sub 1 y U sub 2. Ya teniendo U sub 1 y U sub 2, pues ya conocemos a Y sub P. Y en el Y sub P, U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2. Y con eso ya podemos escribir la solución. ¿La solución quién es? Y sub C más Y sub P. Esa es la idea. Antes de hacer un ejemplo, pues quiero escribir la forma generalizada una vez. Entonces, generalizando. Entonces, para una de orden 2, tocó montar un sistema de 2 por 2. Para una de orden n, pues un sistema n por n. Para orden n. Entonces, lo primero es encontrar Y sub C. ¿Sí? ¿Quién es Y sub C? C sub 1, Y sub 1, más C sub 2, Y sub 2, más puntos suspensivos, C sub n, Y sub n. Listo. ¿Sí? Que prácticamente por el momento solo lo podríamos hacer si la ecuación es de coeficientes constantes. Y lo segundo ya sería Y sub P. ¿Quién es Y sub P? Pues Y sub P se parece a Y sub C. Tomamos las n soluciones particulares y cambiamos los parámetros por términos que dependan de x. U sub 1, U sub 2, hasta U sub n. ¿Sí? La idea sería encontrar U sub 1, U sub 2 hasta U sub n. ¿Sí? Para encontrar esos señores, pues supuestamente si este señor es solución, pues a reemplazar en la ecuación nos tiene que dar la función f. Entonces, lo que decía, ¿no? Cada vez que usted derive, pues coloca una suposición. Voy a colocar la primera derivada simplemente. Entonces, al derivar por primera vez, pues toca derivar los n productos. Y eso nos va a dar 2n términos, o 2n productos. Nos va a quedar U sub 1 prima Y sub 1 más U sub 1 Y sub 1 prima. Primer producto. Y hacemos lo mismo con todos.
¿sí? Entonces se duplicó. Entonces, ¿qué hace uno? Pues empieza a suponer cosas. Todos los términos que acompañan a las primeras derivadas de u se anulan. Entonces aquí suponemos que voy a cambiar el orden. Y sub 1, sub 1 prima, más y sub 2, u sub 2 prima, más y sub n, u sub n prima, es igual a 0. ¿Sí? La idea es que siempre nos queden ecuaciones en donde las incógnitas sean las primeras derivadas de los u. Y con eso, pues otra vez vamos a tener n términos. Entonces nos va a quedar u sub 1 y sub 1 prima, más u sub 2 y sub 2 prima, más puntos suspensivos u sub n y sub n prima. ¿Sí? Entonces aquí nace la primera ecuación. Y se vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces se vuelve a derivar. Vieron que se va a hacer la segunda derivada. Entonces aquí, segunda derivada, nos quedaría, y nuevamente se vuelve a duplicar las expresiones. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más es el primer producto, y hacemos lo mismo con los otros. ¿Sí? Y en cada derivada, pues colocamos la suposición. Entonces, nuevamente, las primeras derivadas de u, vamos a suponer que se anulan. Bueno, voy a cambiarle el orden acá. Y sub 1 prima, u sub 1 prima, más y sub 2 prima, aquí me faltó el prima, u sub 2 prima, más u sub n prima, y sub n prima. Y sub n prima, u sub n prima es igual a 0. Segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, en todas las derivadas suponemos que la mitad de los términos se anulan, salvo en la última. ¿Sí? Y esto se hace para todos. Entonces, todas las ecuaciones quedan igualadas a 0, salvo la última. Entonces, en la última sí nos va a quedar el doble. Entonces, noten acá que en la primera derivada, muestre quién quedó aquí. Primera derivada, no aparecen derivadas de y. En la segunda aparecen las segundas derivadas, la primera derivada de y. En la tercera van a quedar las segundas derivadas. Entonces, eso se tiene que ir haciendo. Y al final, cuando usted llegue a la última ecuación, reemplace en la ecuación diferencial y tenga y considere que tanto y sub 1 como y sub 2 hasta y sub n son soluciones, a reemplazar en la ecuación casi todo se va a anular. Y lo último que nos va a quedar es lo siguiente. Entonces, al final, cuando uno reemplace, va a quedar la última ecuación que va a ser derivada n-1 por u sub 1' más derivada n-1 de y sub 2 por u sub 2' más derivada n-1 de y sub n por u sub n' igual a f de x. Esa es la única que queda igualado a algo diferente de 0. Esa es la enésima ecuación. ¿Sí? ¿Quién es f de x? Pues f de x, para aquí otro color. F de x es simplemente el g de x dividido por el a sub nx, por el coeficiente principal. ¿Sí? Y con eso usted monta un sistema en donde no van a encontrar los u, sino las derivadas de los u. Entonces, escribiendo eso de una vez matricialmente, nos quedaría el siguiente sistema. ¿Sí? Entonces, usted lo que tiene que hacer es simplemente, ya cuando tenga los y sub 1, y sub 2, las soluciones particulares de la homogénea asociada, simplemente los pasa aquí a una matriz. ¿Sí? Y empieza a igualar a 0. Y forma un sistema.
Entonces, segunda fila, las primeras derivadas. Igual a 0. Tercera fila, las segundas derivadas. Igual a 0. Y así sucesivamente hasta que monte aquí una matriz de n por n. Entonces, deriva n-1. Y la última es la que no está igualada a 0. La última que igualada a f. Listo. Entonces, aquí tiene la matriz A, la matriz de coeficientes. Aquí tiene el término B. ¿Sí? El determinante A, ¿quién es? Pues es el browskiano de Y1, Y2 hasta Y. ¿Sí? Y esto se resuelve por Kramer. Entonces, en Kramer vamos a encontrar nuestras incógnitas, que son las derivadas de U. Entonces, según el método de Kramer, en su forma general, podríamos decir que la incógnita kdécima simplemente es el determinante W sub K sobre W. ¿Sí? ¿Quién es W? Bueno, W es el determinante A, el browskiano de las funciones. ¿Y cómo se saca W sub K? Pues W sub K es simplemente, pues vaya reemplazando las columnas de A por el vector B. W sub K tiene el determinante de la matriz A al reemplazar la kdécima columna al reemplazar su kdécima columna por B. Entonces, en resumen, primero encuentra la solución de las homogéneas, encuentra las n soluciones. Con esas n soluciones forma su sistema n por n, que lo escribe de forma matricial. Para un sistema n por n, ¿qué hay que hacer? Aplicar Kramer, que se hace a partir de determinantes, ¿no? Bueno, y para los determinantes, para n por n, usted necesita n más un determinantes. Y luego, ¿qué tiene que hacer? N integrales. Ese es el pequeño detalle. Entonces, usted está trabajando una de orden 5 por 5, que son 5 soluciones particulares, arma su sistema de 5 por 5, saca sus 6 determinantes de 5 por 5, y al final hace 5 integrales. El proceso puede ser largo. Entonces, hagamos ejemplos. Vamos a empezar con sencillo. Vamos a hacer ejemplos de 2 por 2, de orden 2. Para ver con uno medio sencillo.
Voy a hacer aquí un cambio. Bueno, vamos a resolver esta ecuación, la ecuación de segundo orden. ¿Sí? Esta ecuación de segundo orden, uno podría mirar, bueno, uno podría preguntarse, esa ecuación de segundo orden, ¿cómo se puede solucionar según los métodos que hemos visto? Entonces, se podría hacer reducción, aparece Y. ¿Sí? Aunque cuando aparece Y se puede resolver también por reducción siempre y cuando fuera homogénea. Entonces, no, no es homogénea. Y que nos dieran una solución particular. Entonces, esta por reducción no se puede hacer. Simplemente quiero escribir por dónde se puede y por dónde no. Por dónde no. Bueno, como la ecuación ahora, como no se puede por reducción, pues ahora lo que hay que mirar es si se puede por coeficiente indeterminado, ya que la ecuación es no homogénea. Entonces, para coeficientes indeterminados, una condición es que la función g fuera una función exponencial, trigonométrica o polinómica, combinaciones de esos señores. G está muy bien, pero aparte de eso tenía que ser de coeficientes constantes, ya que aparece la x. Entonces, por coeficientes indeterminados, tampoco se puede. Entonces, tampoco se puede por ahí. Pero sí se puede por variación. Entonces, en teoría, por variación. Pero por variación, no, sí, por variación se puede. Por variación se puede trabajar siempre y cuando fuera, podemos solucionar la homogénea asociada. El problema es que esto es de coeficientes variables, pero a pesar de ser de coeficientes variables, se puede arreglar. ¿Sí? Entonces aquí el problema es que esta ecuación es de coeficientes variables. Y este es un problema grave. ¿Sí? Pero tiene su solución acá. Entonces acá lo único que hacemos es dividir por x, por este término. Y con esto se va a ir la parte variable. Nos va a quedar de coeficientes constantes. Entonces, dividiendo por x, se soluciona el problema. Si dividimos por x, la ecuación se transforma en y2' menos 4y igual a e a la 2x sobre x. Entonces, ya nos queda de coeficientes constantes. ¿Sí? Pero si usted mira el lado derecho no es ni producto ni suma de polinomio por exponencial, es un cociente, o sea, este de todas formas todavía no se puede por coeficientes indeterminados. Pero sí se puede por variación de parámetros. Entonces, en variación de parámetros, pues todo se basa en la solución de la homogénea asociada. Y para solucionar la homogénea asociada, pues por el momento solo la podemos hacer cuando los coeficientes sean constantes. Si no, pues quedamos varados. A menos que veamos un método para encontrar soluciones para coeficientes variables. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces acá como los coeficientes son constantes, para la homogénea asociada, tenemos y2' menos 4y igual a 0. Como es de coeficientes constantes, podemos trabajar con la ecuación auxiliar.
En la ecuación auxiliar nos quedaría M2'. ¿Cómo queda la ecuación? La asociada. Alguien que me diga. Ojo, por aquí se equivocan bastante. Alguien que se anime. Muy bien. ¿Sí? La voy a escribir el error típico. Escriben m al cuadrado menos 4m igual a 0. Es el error típico. Por ahí me la dijeron bien. ¿Sí? En realidad, pues, ese 4 no lleva m. Es simplemente este señor. Segunda derivada, segunda potencia de m. Sin derivar, sin m. Bueno, entonces, bueno, esta solución es simplemente despejando. Nos queda que m es igual a más o menos 2, ¿no? Entonces tenemos dos soluciones reales diferentes, entonces dos soluciones particulares. La primera, no importa el orden como uno la escriba, ¿no? Voy a tomar primero la positiva, e a la 2x, y la segunda voy a tomar e a la menos 2x. ¿Sí? Y con eso ya tenemos la solución de la homogénea asociada. Entonces hacemos la combinación e a la 2x más c sub 2 e a la menos 2x. Y listo. Esa es la parte fácil. ¿Sí? En la parte de modelamiento, pues suelen aparecer ecuaciones más o menos de... No, es que ni siquiera salen así. Son más fáciles. Más fáciles en el sentido que por lo general se pueden hacer por coeficientes indeterminados. Bueno, ahí está la solución de la homogénea asociada. Ahora vamos a encontrar la solución particular y sub p. Entonces simplemente trabajamos con estas dos. ¿Cómo es la solución? Pues son las mismas dos soluciones particulares. Y en vez de parámetros C sub 1 y C sub 2, pues vamos a tener U sub 1 y U sub 2. ¿Sí? Y aquí, ¿qué hacemos? Pasamos de una vez al sistema. En el sistema tenemos no las incógnitas U sub 1 y U sub 2, sino sus derivadas. ¿Sí? Y con Y sub 1 y Y sub 2 formamos el sistema. Y sub 1 e a la 2x, Y sub 2 e a la menos 2x igualado a 0. Segunda ecuación, segunda fila, las derivadas de la primera. 2 e a la 2x menos 2 e a la menos 2x igualado a f. F en este caso es este señor, ¿sí? Que era la función g dividido por el coeficiente principal. Entonces, e a la 2x sobre x.
Listo. Hay que resolver ese sistema. Ese sistema está sencillito. Esta es la matriz A. Este es el vector B. Sacamos el determinante A, ¿sí? Que es simplemente un determinante 2 por 2. Entonces es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal colateral. Primer producto, la exponencial desaparece, ¿no? E a la 2x por e a la menos 2x, eso se anula y nos queda simplemente menos 2. Menos producto de la diagonal colateral, donde las exponenciales nuevamente se anulan, nos quedaría simplemente 2. Ya que esto nos da menos 4. Listo. En este caso, pues, el browskiano nos quedó una función constante. Y ahora sacamos los otros determinantes. Recuerde que esto es W1. Ahora W sub 1. ¿Qué dice Kramer? Reemplace la primera columna de A por este señor. Le voy a colocar aquí color. Y dejamos la segunda columna quieta. Nuevamente determinante 2 por 2. Producto de la diagonal principal, 0. Menos producto de la diagonal colateral, nuevamente las exponenciales se anulan, nos quedaría simplemente 1 sobre x. Listo, ahí está W sub 1. Y ahora sacamos W sub 2. Entonces dejamos la primera columna de A quietica, e a la 2x, 2e a la 2x, y la segunda columna la reemplazamos por el vector b. Producto de la diagonal principal, bueno, aquí no se anulan, sino se suman los exponentes y nos quedaría e a la 4x sobre x menos 0. Bueno, de una vez e a la 4x sobre x. Bueno, aquí vamos a quedar varados con esta integral. No me fijé este ejercicio cuando lo saqué. Bueno, entonces acá, según Kramer, la primera incógnita que sería U sub 1 prima es W sub 1 sobre W. U sub 1 menos 1 sobre X sobre W, que es menos 4. Menos y menos se van. Esto nos queda un cuarto multiplicado por la X. Y acá hacemos la integral para encontrar U sub 1. Entonces, ¿quién es U sub 1? Pues U sub 1 es un cuarto de la integral del de X sobre X. Esa sí se puede hacer. Listo. El problema es que aquí en este ejercicio del U sub 2 no lo podemos hacer. U sub 2 prima, W sub 2 sobre W. W sub 2 y a la 4X sobre X. ¿Se lo escribí bien todo? Sí. Y el W menos 4. Por lo tanto, U sub 2 es simplemente, bueno, digo simplemente, pero en realidad esta integral no la podemos hacer. ¿Sí? Esta integral no tiene una primitiva elemental. ¿Qué tocaría hacerla? Escribirla como una serie de Taylor, como una suma infinita de funciones polinómicas, y ahí sí se puede integrar. Pero entonces la solución quedaría como una suma infinita. ¿Sí? Entonces aquí simplemente voy a colocar que no tiene primitiva o antiderivada elemental.
El libro de vez en cuando coloca estos ejercicios en los ejemplos. Entonces, ¿qué hace? Simplemente la baja indicada. ¿Sí? Ya luego cuando en el libro se da la parte de soluciones por series de potencia, entonces ahí sí hacen el proceso de las series. Pero por el momento entonces tocaría dejarla indicada nomás. ¿Sí? No se puede hacer esa integral. Entonces, ¿quién es su sub p? Pues las dos soluciones que encontramos multiplicadas por y sub 1 y y sub 2. U sub 1 nos dio un cuarto del logaritmo natural de x. Multiplicado por y sub 1 que era e a la 2x. Y luego nos da la siguiente integral que indica menos un cuarto de la integral de e a la 4x sobre x de x que multiplica a y sub 2. Ahí está la solución particular. Oiga, aquí me da una duda. Me entró una duda acá. La integral solita no se puede hacer, pero ¿será que cuando se multiplica por este señor, de pronto sí se puede hacer? Sería bonito mirar este producto. La integral sola no se puede integrar así como así, pero el producto de pronto sí. Usted podría tomar la primera y no sé, de alguna forma escribirla por partes y de pronto llega a una integral donde multiplicada por este señor sí se puede hacer. Aunque lo dudo mucho, bueno, quién sabe. ¿Sí? De pronto la integral sola no se puede, pero en la integral con el producto de pronto sí se puede. Bueno, no le voy a echar cabeza. No la dejo de tarea mirar si se puede integrar este producto. Recuerde que esta función está por fuera de la integral, ¿no? Van a pensar que es la integral del producto. Bueno, y ya teniendo en teoría el U sub P, pues simplemente le sumamos yo lo escribí sub P, este era el Y sub P. Ya teniendo el Y sub P, lo sumamos con el Y sub C y ya tendríamos la solución. Entonces, solución, bueno, simplemente dejar indicado aquí. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, uno que sí se puede hacer. Segundo ejemplo. Pongamos que nos piden resolver esta ecuación. X2', Y2' más X, Y' más Y igual a secante del logaritmo natural de X. Bueno, como esto está igualado a secante, ya inmediatamente uno sabe que por coeficiente indeterminado no se puede. Además, es de coeficientes variables. ¿Sí? Entonces, si pensamos en Y sub C, aquí estamos varados porque si queremos hacer por coeficientes indeterminados, no se puede. Y por variación de parámetros, pues tocaría saber cómo solucionar esta cuando la igualamos a cero. ¿Sí? Entonces, aquí el problema es que esta ecuación es de variables, de coeficientes variables. Ese es un problema grave. Entonces, no la podemos hacer. ¿Sí? Pero, entonces vamos a suponer que alguien nos ayuda un poquito y nos dicen lo siguiente, donde y igual a coseno del logaritmo natural de x es una solución de la homogénea asociada.
Listo, ya con esta ayuda podemos. ¿Por qué? Porque es que en la homogénea asociada nos están dando una solución particular. Entonces, podemos aplicar reducción de orden. Entonces, para hallar el y sub c, sí, ese era el problema. Eso es lo que nos tenía varado el y sub c, porque era de coeficiente variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal, y aparte de eso nos están dando una solución particular. ¿Sí? Esa solución que nos dieron voy a colocar un subíndice, un y sub 1. Entonces nosotros sabemos que ¿quién es y sub c? Y sub c es de la forma c sub 1 y sub 1 más c sub 2 y sub 2. Y sub 1 lo conocemos, y sub 2 no lo conocemos. Pero tenemos la fórmula para encontrar y sub 2, que sería la fórmula de reducción de orden. Entonces, este y sub 2 se encuentra por reducción de orden. Ese ejercicio ya lo habíamos trabajado cuando era homogéneo, hace rato. ¿Sí? Más bonito es que para este ejercicio, este en particular, más adelante lo podemos resolver sin necesidad que nos den ninguna solución. Y el proceso es aún más rápido de lo que se hace por acá. Bueno, entonces simplemente aplicar la fórmula de reducción de orden. Según la fórmula de reducción de orden, ¿quién es y sub 2? Pues y sub 2 es igual a y sub 1 multiplicado por un término que nace de una integral, que es el cociente entre e a la menos integral de p sobre y sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Según la fórmula, ¿quién es p? Pues p es a sub 1 sobre a sub 2. ¿Sí? Entonces es simplemente aplicar la fórmula de la reducción. Repito, este ejercicio ya lo habíamos hecho en el caso de esta ecuación así como está escrita. Ya la habíamos solucionado anteriormente. ¿Sí? Y habíamos dado que si la solución era, ¿cuál es la solución que nos dieron? Coseno, la otra era la misma, pero con seno. Vamos a volver a hacerla como para recordar el proceso de la fórmula. Entonces, en este caso, primero identificamos quién es P, que es a sub 1 sobre a sub 2. A sub 1 es simplemente X, a sub 2 es X al cuadrado, el cociente nos da 1 sobre X. Y aquí pasamos a la integral de P. La integral de 1 sobre X, logaritmo natural de X. Y reemplazamos en la fórmula. Ya nos quedaría que y sub 2 es igual, bueno, este y sub 1 todavía lo dejo así, indicado. Nos queda e a la menos integral de P, que es logaritmo natural de X. Ya sabemos que esta expresión, este pedacito, es simplemente X a la menos 1. O 1 sobre X. Y abajo nos queda y sub 1 al cuadrado. Y sub 1 coseno del logaritmo natural de X. Al cuadrado, ¿no? Listo. Esto nos va quedando y sub 1 por la integral. Y este 1 sobre X, o X a la menos 1, quedaría escrito así. Y este ejercicio, esta integral se hacía por sustitución simple, ¿no? Entonces el problema aquí que teníamos era ese logaritmo. Primera ecuación, segunda ecuación, la derivada, derivamos implícitamente sin dependencia, nos quedaría de x sobre x. Y aquí estamos de buenas porque justo en la integral necesitamos de x sobre x. ¿Sí? Entonces al reemplazar nos quedaría que y sub 2 es igual a y sub 1 por la integral del du sobre coseno al cuadrado de u. Y ese cociente se puede escribir como un producto subiendo coseno. Y coseno sube con estilo, se llama secante al cuadrado. Menos coseno al cuadrado se llama secante al cuadrado cuando sube. Y secante al cuadrado es una integral inmediata. Es tangente, ¿no? Y nos devolvemos. Ahora sí, voy a escribir todo. Y sub 1 era
coseno, que diga, coseno del logaritmo natural de x. Y tangente es seno sobre coseno. Seno del logaritmo natural de x sobre coseno del logaritmo natural de x. Coseno y coseno se iban y con eso encontramos ya que y sub 2 es seno del logaritmo natural de x. Y ya con eso encontramos el y sub c, que es la combinación de ambas. C sub 1 coseno del logaritmo natural de x más c sub 2 seno del logaritmo natural de x. Listo. ¿Sí? Repito, ya cuando veamos el siguiente método, que es, vamos a trabajar un tipo especial de ecuaciones, se llaman ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, esto se puede resolver toda la ecuación, encontrar la solución, la homogénea asociada de la solución particular, todo en un solo método. Y es trabajando con una ecuación auxiliar. Bueno, ya teniendo el y sub c, pues nos valemos de las dos soluciones particulares, coseno del logaritmo, seno del logaritmo, y armamos nuestro sistema para encontrar el y sub p, ¿no? ¿Quién es y sub p? Pues lo mismo, pero sin los parámetros. En vez de los parámetros, aquí unas variables. ¿Sí? Y aquí entonces montamos nuestro sistema, donde no encontramos nuestras incógnitas, pero sí sus derivadas. Aquí nos quedaría coseno del logaritmo natural de x, seno del logaritmo natural de x, igualado a 0. Segunda ecuación, derivada. Derivada de coseno menos seno. ¿Seno de quién? Del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x, que sería la interna, 1 sobre x. Y ahora diríamos seno. Derivada de seno, coseno. ¿De quién? Del logaritmo natural de x por la interna. Y la igualamos a f. Muestra a ver quién es f en este caso. F. Secante. El error común es escribir f como secante y ya. Recuerda que es este término dividido por el coeficiente principal. Entonces es secante del logaritmo natural de x dividido por x al cuadrado. Y ahí está el sistema, ahí está la matriz. Aplicar Kramer, hacer los tres determinantes y las dos integrales. Los determinantes salen muy simples, teniendo en cuenta la identidad que dice que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Van haciéndolo y ya vuelvo. Bueno, ¿cuánto es el browskiano? Diagonal principal, coseno al cuadrado del logaritmo natural de x sobre x menos diagonal principal, da negativa, entonces queda positivo, seno al cuadrado del logaritmo natural de x sobre x. ¿Sí? Se puede factorizar el 1 sobre x y coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. O sea que eso nos da 1 sobre x, ¿no? W sub 1, bueno, W sub 1, cambiamos la primera columna de A por esta expresión. Diagonal principal 0
menos diagonal colateral, producto de secante por seno. Secante es 1 sobre coseno, ¿no? Bueno, no se van a simplificar. Por secante. No, pero sí me sirve escribirlo en términos de coseno. Coseno del logaritmo natural de x, x al cuadrado. ¿Sí? Pensando en la integral. Y W sub 2, reemplazamos la segunda columna, ¿no? La primera era coseno del logaritmo natural de x menos seno del logaritmo natural de x sobre x. Y ahora reemplazamos la segunda. Y sacamos determinante. Diagonal principal, coseno por secante. Coseno por secante, eso es 1, ¿no? Secante es el inverso multiplicativo. Entonces nos quedaría 1 sobre x al cuadrado. Menos la diagonal colateral, que el producto nos da 0. Así nos quedaría. Listo. Ya teniendo los determinantes, podemos sacar nuestras incógnitas. U sub 1', W sub 1 sobre W. W sub 1, seno del logaritmo natural de x sobre x al cuadrado, coseno del logaritmo natural de x. Y dividimos por W, que es 1 sobre x. X se puede simplificar. Y nos quedaría seno del logaritmo natural de x sobre x por coseno. Bueno, eso nos da tangente, ¿no? Seno sobre coseno es tangente. ¿Sí? Hacemos la integral de una vez. Esa sí se deja hacer más o menos sencilla. Integral de tangente del logaritmo natural de x sobre x por el de x. Esto claramente es... ¿No quedaría menos tangente? Así. Menos... Listo. Gracias. Y esto se hace por sustitución, ¿no? U igual al logaritmo natural de x, derivada de x sobre x. Estamos de buenas porque justo tenemos de x sobre x. Entonces es simplemente la integral de tangente de u. Bueno, menos la integral de tangente de u. Y la integral de tangente es logaritmo natural del valor absoluto de secante. ¿Sí? Claro que este menos lo podríamos pasar aquí arriba y colocarlo adentro. Nos quedaría de secante a la menos 1. 1 sobre secante, que es coseno. De x no, del logaritmo natural de x. Listo. Ahí está su 1. Y u sub 2 es la integral de W sub 2 sobre W. Esto nos quedaría W sub 2, 1 sobre x al cuadrado. Y W, 1 sobre x. Simplificando, esto nos queda la integral de 1 sobre x. Que es simplemente el logaritmo natural del valor absoluto de x. Aunque la x se puede dejar sin el valor absoluto, ya que como se vio por x, y se vio por x, sí. X es positiva. Y ahí está U sub 2. Y con eso ya tenemos la solución y sub p. Entonces, ¿quién es y sub p? Es U sub 1 por y sub 1
Su 1 es logaritmo natural del valor absoluto de coseno del logaritmo natural de x por y sub 1. Y y sub 1, ¿cuánto era y sub 1? Coseno. Más u sub 2, logaritmo natural de x, por y sub 2, que es seno. ¿Listo? Y con eso ya podemos escribir la solución. Entonces, solución de la forma y sub c más y sub p. Eso nos queda y sub c, c sub 1, coseno del logaritmo natural de x, más c sub 2, seno del logaritmo natural de x. Y lo mismo, coseno y seno, pero multiplicado por logaritmo. Bueno, lo que tenemos aquí arriba. Y ahí está la solución. Revisando algo que me escribieron en el chat, pero ya. No, esta es la solución. Listo, fácil. Bueno, fácil desde que sea de orden pequeño, ¿no? Entonces, repito, si es de orden grande, complicado el ejercicio. Porque el sistema se vuelve más grande, y entre más grande, pues determinantes más grandes, más integrales. ¿Sí? Como un tercer ejercicio, podríamos tener el siguiente. Este no sé si lo termine. Tercera derivada de y más primera derivada de y igual a tangente x. Entonces, este está igualado a tangente. Este no se puede por coeficientes indeterminados, toca por variación de parámetros. ¿Sí? Aunque uno puede decir, bueno, tangente es seno sobre coseno. ¿Sí? Pero recuerde que coeficientes indeterminados era para suma o productos, o sea, combinaciones de suma productos. Y seno sobre coseno, pues es un cociente. Entonces toca por variación de parámetros. ¿Sí? Este ejercicio se puede hacer de dos formas. Una primera forma, primero es simplemente pues aplicar de una vez variación de parámetros. De una. Si pensamos en aplicar de una vez variación de parámetros, simplemente pues un pequeño análisis, uno sabe que es de orden 3, entonces vamos a tener 3 soluciones particulares. Y con eso vamos a armar un sistema de 3×3. Y en el sistema de 3×3, al aplicar Cramer, toca hacer 4 determinantes de 3×3. Y por último, toca hacer 3 integrales. ¿Sí? Entonces tiene trabajito. Lo otro que uno podría hacer en este ejercicio es no aplicar de una vez variación de parámetros, sino en este caso se puede aplicar reducción de orden. ¿Sí? Al aplicar reducción de orden va a pasar a una de orden 2, ¿no? Y en orden 2, entonces con reducción de orden, vamos a tener una ecuación diferencial lineal de orden 2. ¿Sí? Recuerda que aquí la sustitución es u igual a y'. Pues con eso le vamos a quitar una derivada. Y en orden 2, pues lo que uno hace es montar un sistema de 2×2. En donde hay que hacer 3 determinantes de 2×2.
Y luego al final toca hacer dos integrales. Pero recuerde que usted simplemente le está aplicando reducción de orden. Entonces, en realidad, luego cuando se devuelva a la variable original, le va a quedar una ecuación de primer orden. Que se hace por variables separables. Entonces, falta hacer una integral. Entonces, usted estaría reduciendo todo el proceso, todo este proceso, a este proceso en donde al final tiene que hacer una integral de más. Entonces, el problema es, esta integral de más que toca hacer, ¿será que sí se puede hacer? ¿Qué tal que no se puede hacer y lo que haga uno es perder el tiempo? Todo es un riesgo. ¿Sí? Yo sé, porque he hecho por este lado, que estas tres integrales se pueden hacer. Pero no sé si estas dos integrales se pueden hacer para luego pasar a una última integral. Bueno, pronto estas dos sí se puedan, pero la última integral que sale de variables separables, quién sabe si sí. ¿Sí? Sería arriesgarse. Bueno. Iniciémoslo por un lado. ¿Por cuál prefieren? ¿Uno o dos? Bueno, no opinen. Me voy a ir por uno. De la forma 1, sin reducción. Entonces, primero, y sub c. Entonces, para encontrar y sub c, trabajamos con la ecuación homogénea asociada, que sería y3' más y' igual a 0. Como es de coeficientes constantes, podemos trabajar con la ecuación auxiliar. Entonces, tomamos este señor, tercera derivada, m al cubo, más primera derivada, m a la 1, igual a 0. Bueno, eso se puede factorizar fácil. Factor común m que multiplica m al cuadrado más 1. Este señor es irreducible, ya que vamos a tener raíces complejas. De la primera sale el 0 y de la segunda sale que m es más o menos i. Entonces, en este caso, alfa vale 0, beta vale 1. No hay repeticiones. Ahí están las tres raíces, vamos a tener las tres soluciones. Primera solución, e a la 0x, es decir, 1. Y las otras soluciones, e a la 0x coseno de beta x, es decir, coseno x. Y la otra solución, pues es lo mismo con seno. Listo. Ahí están las tres soluciones. Hacemos la combinación y ya tenemos la solución. Primera multiplicada por C sub 1. Y ahora multiplicamos las otras por C sub 2 y C sub 3 respectivamente. Listo. Esa es la parte fácil. Pasamos ahora a Y sub P. ¿Quién es Y sub P? Pues simplemente cambie los parámetros por variables. U sub 1 más U sub 2 coseno más U sub 3 seno X. Y tome ahora y monte su sistema de 3×3. Las incógnitas, las derivadas de los U. ¿Sí? Y tomamos las tres soluciones que teníamos inicialmente, que eran 1, coseno y seno. Igualado a 0. Y empezamos. Derivada 0 menos seno x coseno x igualado a 0. La última fila, derivada 0, derivada es de menos seno y derivada de coseno. Igualado a f de x. ¿Quién es f en este caso? F es tangente sobre el coeficiente principal, que es 1. Ah, tangente.
Esta es de 3 por 3, pero es muy fácil las integrales. Entonces aquí está B. Determinante A, o sea, el browskiano. Entonces, esta se hace por cofactores, ¿no? Quiero escribir la matriz completa. Entonces, recuerde que cofactores es trabajar con cualquier fila o con cualquier columna. Y a esa fila y columna le colocamos signos. En este caso, si usted tiene una fila o una columna que tenga ceros, mejor. Entonces, primera columna tiene 2 ceros, por aquí queda más fácil. Signos de los cofactores, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Los ceros no nos interesan. Recuerde que entonces sería este coeficiente, este término, multiplicado por el determinante que nos queda aquí. ¿Sí? Ese es, si colocamos los otros cofactores, sería 0 multiplicado por el determinante 2 por 2, que se obtiene de tapar esta fila y esta columna. No es necesario escribirlo porque queda multiplicado por 0, ¿no? Simplemente para recordar cómo era cofactores. Y el último es 0 multiplicado por el determinante de tape esta fila y esta columna. Ese es cofactores. Como son ceros, no nos interesa, solo nos interesa el 1. Entonces nos queda 1 multiplicado por este determinante de 2 por 2, que sería producto de la diagonal principal, que nos da seno al cuadrado, menos producto de la diagonal colateral, que nos da menos coseno al cuadrado. Palabras más, palabras menos, esto nos queda igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Es decir, que da 1. A su 1. Pasamos la primera columna por B. Y dejamos lo demás quietico. ¿Sí? Nuevamente, pues trabajamos con la columna que más ceros tenga. Aquí cuando uno aplica cofactores como esta, siempre va a tener muchos ceros. Con esta es la que uno va trabajando siempre. Entonces, los signos de esos cofactores serían más, menos, más. Se nos va a quedar tangente por este determinante. Y este determinante nuevamente es coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, es decir, este determinante vale 1. Por lo tanto, nos queda tangente por 1, es decir, tangente. A sus 2. Ahora reemplazamos en la segunda columna. Y dejamos la primera quietica. La primera era con un 1, 1, 0, 0. La última es seno de x, coseno de x, menos seno de x. Bueno, que uno le puede dar el gusto porque tiene 2 columnas con ceros. Voy a hacerle seguimiento a la columna de B, que es esta, que es en general la que siempre tiene ceros. Entonces, si hacemos cofactores con ese señor, los signos serían menos, más y menos. Se nos queda tangente multiplicado por el determinante. Voy a tachar un momentico, que se obtiene de quitar esta fila y esta columna. El determinante es 1, 0, seno y coseno. La voy a escribir, esa sí la voy a escribir. Aquí nos va a quedar menos tangente por el determinante de 1, 0, seno x por coseno x. Y ese determinante nos da coseno. Y tangente es seno sobre coseno, ¿no? Podemos simplificar y nos quedaría simplemente menos seno a x. Y por último, determinante a sub 3. Dejamos las dos primeras columnas como eran antes y reemplazamos la última. 0, 0 tangente.
¿sí? Voy a seguir haciéndole el seguimiento a la columna B. Seno de esos cofactores muestre más, menos, menos y más. Nos va a quedar tangente multiplicado por este determinante. Y ese determinante, el producto nos da menos seno. ¿Sí? En este caso, pues tangente de seno sobre coseno. Bueno, aquí no pasa mayor cosa, pero sí lo quiero escribir. Términos de seno y coseno pensando en la integral. Menos tangente menos el a sub 1. Bueno, ahí me dicen que hay un método más rápido. Me imagino que es el de multiplicar en forma diagonal, ¿no? Pero ese se aplica para determinantes de 3 por 3, ¿no? Haga de cuenta que usted tiene una ecuación de tamaño 5 por 5, entonces le va a quedar determinantes de 5 por 5. Usted aplica el método que más le convenga, ¿no? Listo, ahí están los determinantes. Ahora sí podemos empezar a hacer las integrales. Entonces, U sub 1', ¿quién es? W sub 1 sobre W. W sub 1 es el determinante de A sub 1, ¿no? Que es tangente. Nuestro determinante, el browskiano, nos dio 1. Aquí simplemente es tangente. Por lo tanto, integrando, nos queda que U sub 1 es la integral de tangente. Y la integral de tangente, logaritmo natural del valor absoluto de secante X. Listo. No le van a colocar constante integración. Estamos buscando una solución particular. W sub 2 sobre W. W es 1. U sub 2, W sub 2, que es determinante de A sub 2, nos quedó menos seno X. Integrando, integral de menos seno es coseno, ¿no? Listo. Y por último, el U sub 3. Salió, bueno, por el momento era todo sencillo. Y este señor, entonces nos quedaría menos seno al cuadrado sobre coseno. Bueno, esa es la única integral para trabajar. ¿Qué hay que hacer? Pasar todo a términos de una sola, ¿no? Entonces, menos seno al cuadrado, ¿quién es igual? Bueno, sabemos que es coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Intercambiamos seno con coseno, entonces nos queda que menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado menos 1. Coseno al cuadrado menos 1. Y esto ya es fácil de hacer. Simplemente separamos numerador. Nos quedaría coseno al cuadrado sobre coseno, es coseno. Menos 1 sobre coseno, que es secante. Y esas dos ya son directas. Integral de coseno, seno. Menos integral de secante. Integral de secante, logaritmo natural del valor absoluto de secante X más tangente X. Listo, ya tenemos el U sub 3. Y simplemente reemplazamos todo y ya tenemos la solución. Salió sencillito, ¿sí? Porque todas las determinantes estaban muy fáciles. Entonces, haga de cuenta que usted tiene un ejercicio donde ahora sale un proceso largo, ¿no?
Aquí todo salió demasiado fácil, obviamente es el ejercicio del ejemplo de mostrar. Entonces, de tarea terminen de escribir la solución y traten de hacer este ejercicio aplicándole reducción. Entonces, aplíquele la reducción, trabaje con este señor, recuerde que cuando haga la reducción, entonces al final usted va a tener una solución de la forma U igual a U sub C más U sub P. Y al final, pues dice que U es Y'. Aquí es donde llega a lo que decíamos que era de ecuación de variables separables. ¿Sí? Pero entonces acá el problema es, usted se ahorra tiempo haciendo determinantes y todo, ¿no? Porque va a tener simplemente una ecuación de orden 2. Va a formar un sistema de 2 por 2. Solo va a sacar 3 determinantes de 2 por 2. Toda esta parte suena fabuloso. ¿Dónde está el detalle? Hay que mirar qué tipo de integrales quedan. ¿Qué pasa? Cuando usted reduce el proceso, cuando reduce el tamaño, eso queda comprimido en algo. ¿En dónde? En las integrales. Entonces, de pronto las integrales ya no quedan tan fáciles. O puede ser que estas dos integrales sean muy fáciles, pero al pasar aquí a la de primer orden, le queda una integral muy complicada. Entonces, ese es el problema de reducir el orden. Usted compacta todo el ejercicio en una ecuación más pequeña que hace que las integrales puedan llegar a salir más complicadas. Bueno, entonces se lo dejo de tarea terminar esta partecita. Y con eso terminamos variación de parámetros. ¿Qué nos falta para terminar en lineales? Nos falta trabajar ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Entonces ahí ya vamos a trabajar un tipo especial de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Pero todo es especial, ¿no? Casos particulares. Y ahí vamos a traer nuevamente ecuación auxiliar. Entonces vamos a hacer lo mismo que vimos en coeficientes indeterminados, que fue todo un proceso. ¿Sí? Vamos a encontrar primero los tipos de soluciones para primer orden. Luego vamos a pasar al segundo orden, donde vamos a tener una ecuación auxiliar y luego la vamos a generalizar. Y en la generalización pues vamos a mirar los tipos de soluciones, ¿no? Si tienen raíces reales diferentes, si tienen complejas, si se repiten, ¿sí? Lo que hicimos en coeficientes indeterminados, igualito. Bueno, vamos a dejar